Buen día, Miss. Buen día, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Muy bien. Bueno, me presento para los que no me conocen. Soy profesor Alfonso Escudero. Vamos a llevar el ciclo repaso especializado química del área TE y vamos a ver el día de hoy los primeros temas, desde materia, si no me equivoco, hasta enlace químico. ¿Mm? Ya tienen su temario, ¿verdad, chicos? A ver, vamos a ver cuál es el último que tengo. Sí, efectivamente, hasta enlace covalente, fuerzas intermoleculares. Perfecto. Comentarles que tenemos por ahí el chat para poder eh, presentar cualquier duda que tengan. Es muy importante la comunicación activa entre nosotros para que se den la resolución de estos ejercicios. Si bien es cierto, este ciclo de repaso es más práctico que teórico, pues vamos a ir viendo partes de o secciones de la teoría, partes más importantes, y poder abarcar, recordar de lo que han sido los capítulos, ¿no? Que, por cierto, ya lo deben haber visto, ¿no? Ciclo regular. Bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, chicos. A ver, primera pregunta de hoy día. Tema de materia. Dice, todo lo que existe en el universo, desde las estrellas hasta las bacterias, está compuesto de materia. Comprender la naturaleza del funcionamiento del universo. Al respecto, indique cuál de las siguientes proposiciones es correcta. ¿Mm? Me estaba olvidando también, cada, cada tema que vamos a ver o cada sesión que vamos a ver va a ir acompañado de una, de esta, por aquí, de una pequeña teoría que luego se los voy a compartir. Y no, este de aquí no es. Eje. O sí, no. Muy bien. ¿Se ve ahí, chicos? Perfecto. Miren, tenemos un resumen aquí de lo que es materia, ¿no? Por ejemplo, para este ejercicio, donde dice la materia es todo aquello que posee masa y energía, ¿es verdadero o falso? ¿Cuál es el concepto correcto de materia? Es todo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio, ¿cierto? La energía es una propiedad intrínseca de la materia, ¿de acuerdo? Hay que recordar que la materia es toda realidad objetiva y para que sea realidad objetiva debe presentar masa y volumen.
Así que por ello la primera proposición es falsa. Vamos a la siguiente. La materia se puede clasificar, dice, como sustancia y energía. Vemos por aquí, dentro de la clasificación, podemos observar aquí que la materia, así como tal, la materia sustancial, que es la que estudia la química, se puede clasificar como sustancia y mezcla. Recordemos que las sustancias son las puras y las mezclas corresponden a una unión física de dos o más sustancias puras. Así que por ello, no. Vamos a la proposición C. Nos dice, la sustancia es la variedad de materia, de composición y propiedades constantes. Al ser una sustancia pura, chicos, esta sustancia pura puede clasificarse como elemento o compuesto. Lo vemos por aquí, como sustancia simple o elemento químico, o sustancia compuesta o compuesto químico. Los elementos se representan mediante símbolos. Pueden ser de monoatómicos a poliatómicos. Y los compuestos, ¿sí? Los compuestos se representan mediante fórmulas, donde la fórmula va a presentar como mínimo dos elementos diferentes. Al representarse por símbolos y o fórmulas, una sustancia presenta composición constante. Y al presentar composición constante, sus propiedades también lo son. ¿A qué me refiero con composición constante, chicos? Por ejemplo, la molécula de agua siempre va a estar conformado por dos hidrógenos y un oxígeno. Hay una composición. Sustancia y va a ser una mezcla, por ejemplo, de dos sustancias, de agua y de alcohol. La composición puede ser 90% de agua, 10% de alcohol, 80% de agua, 20% de alcohol. Su composición varía de una mezcla, de los componentes, ¿no? En cambio, una sustancia, ¿no? Que tiene una fórmula, tiene un símbolo y es definido. Es por ello que aquí, chicos, la clave es la letra C. La clave es la letra C. ¿De acuerdo? ¿Por qué la D es falsa? A ver quién me dice, ¿por qué la D es falsa? Algunos elementos químicos se pueden descomponer en sustancias más sencillas por medios químicos. ¿Quiénes se pueden descomponer en sustancias más sencillas por medios químicos, chicos? No son los elementos, sino ¿quiénes son? Los compuestos. Muy bien, perfecto. Si yo tengo por aquí el agüita, mira, en una reacción química, yo puedo descomponer el agua y obtener hidrógeno y oxígeno, sustancias más sencillas. A este proceso, por ejemplo, se puede dar mediante la electrólisis, que es un método químico. Que por cierto, hay un tema, ¿no? De electrólisis que hemos visto o que se ve en un regular, ¿no? La electrólisis del agua. Ahí se descompone el agua en hidrógeno y oxígeno, sustancias más sencillas. ¿Y la E por qué es incorrecta? Dice así, algunos compuestos pueden presentar moléculas, sí, con todos sus átomos idénticos, chicos.
¿Los compuestos presentan átomos idénticos? No, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el ozono, que tiene tres átomos de oxígeno que son idénticos, no es un compuesto, es un elemento. Por eso te mencionaba que como mínimo un compuesto presenta dos elementos diferentes. ¿Verdad que sí? Por lo tanto, nos quedamos con la clave C de casita. Vamos a la pregunta número 2, chicos, rápidamente. Si no hay dudas, podemos continuar. Aquí es un ejercicio respecto a los estados de la materia. Vamos a recordarlos por aquí, mira. Tenemos a los tres estados de agregación aquí. Sólido, líquido, gaseoso. Se le denomina también fase, ¿no? Fase sólida, fase líquida, fase gaseosa. Hay que recordar que el sólido presenta un volumen y forma definida, o sea que no varía, que no depende del recipiente que lo compone. El líquido tiene un volumen definido y la forma no definida. ¿Por qué la forma no es definida? Porque el líquido es un fluido. Y la fase gaseosa presenta ambos no definidos, tanto el volumen y la forma. La forma porque también es un fluido y el volumen porque es el único estado de agregación que se puede comprimir, ¿no? Es el estado compresible. Y si se comprime, se expande, varía su volumen. Eso es lo que tenemos que saber de estos tres estados de agregación. Por lo tanto, ¿cuál sería la clave de este ejercicio? Veamos. Primera proposición. Un líquido tiene volumen definido. Claro, porque no depende su volumen del recipiente, solamente su forma depende del recipiente. No tiene forma definida, o sea, no tiene forma específica. O sea, te está diciendo que su forma es variable. Eso es correcto porque es un fluido, ¿no? Así que la primera proposición es verdadera. Ni los líquidos ni los sólidos pueden comprimirse de forma apreciable. Como hemos visto, el único estado compresible es el gaseoso. Chicos, y la última, ¿verdadero o falso? En un gas, las moléculas están muy separadas y se mueven a alta velocidad, chocando repetidamente entre sí con las paredes del recipiente que los contiene. ¿Eso es verdadero o es falso? Ustedes, chicos. ¿Mm? Por aquí no está. Muy bien. Recordemos lo siguiente, a nivel nanoscópico, ¿sí? A nivel nanoscópico, para una sustancia que se encuentra en estado sólido, sus moléculas no presentan desplazamiento, pero sí tienen movimiento. Profe, ¿cómo que no se desplazan y sí se mueven? Se van a mover en su mismo sitio, en su misma posición, y van a presentar un movimiento vibratorio. Estas partículas
se encuentran juntitas porque predomina la fuerza de atracción. Es mayor que el de la repulsión. Si vemos el estado líquido a nivel nanoscópico, el estado líquido a nivel nanoscópico, se observa que las moléculas ya no se encuentran o las partículas ya no se encuentran juntitas, sino cercanas, ni muy juntas ni muy separadas. ¿Va a haber vibración? Sí, poca vibración, pero también va a haber desplazamiento. Las moléculas empiezan a desplazarse lentamente. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Esto se debe a que las fuerzas de atracción presentan la misma intensidad que las fuerzas de repulsión. En cambio, en el estado gaseoso, las partículas se van a encontrar a grandes distancias intermoleculares, separadas y moviéndose a grandes velocidades. Y eso se debe porque se encuentra a una mayor temperatura que el estado líquido y sólido. Y es porque aquí predominan las fuerzas de repulsión. Ujú. Van a chocar a las paredes del recipiente generando presión y también va a haber choques entre ellas, ¿no? Que se le denomina choques intermoleculares. Así que, ¿cómo es la última proposición, chicos? Es verdadero. Se dice también que en el estado gaseoso hay una alta entropía. Eso significa que hay un alto grado de desorden molecular. Así que aquí la clave es la letra C. Pues ya está. Nos vamos a la pregunta. Y seguimos con el tema de materia. Y ahora tenemos que recordar a los ejemplos clásicos de sustancias y mezclas. A nosotros nos pide cuál de todas son sustancias. Chicos, ¿qué es el vinagre? ¿Sustancia o mezcla? El vinagre no tiene fórmula, es una mezcla. Es una mezcla de ácido acético, por cierto, hemos visto orgánica en el regular, el ácido acético tiene esta forma, ¿no? Que se denomina también ácido etanoico, que está disuelto en agua. Es una mezcla binaria porque tiene dos componentes, ácido acético y agua. Mezcla, vamos a poner, ¿no? Mezcla homogénea. Sí, el vinagre es una mezcla homogénea. Chicos, ¿el agua pesada qué será? Nosotros conocemos al agua común, que es H2O, ¿verdad? ¿Y ustedes saben por qué se le denomina agua común? Se le denomina agua común porque este hidrógeno es el hidrógeno común. Es el hidrógeno que se llama protio. Pero no solamente hay un átomo de hidrógeno, son tres los átomos de hidrógeno que son denominados isótopos. ¿Se acuerdan, chicos? Eso lo vimos en el tema de estructura atómica actual. ¿Cómo se llama? El protio es el que tiene número de masa 1. Y el que tiene número de masa 2, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda su nombre? Empezaba con D. Deuterio. Y el último que tiene 3,
es el tritio. A este deuterio muchas veces se le simboliza con la letra D también, y al tritio con la letra T. ¿De acuerdo? En los libros lo suelen simbolizar de esa manera, por la inicial de su nombre. Esos hidrógenos también pueden formar agua. Si el deuterio forma agua sería D2O. Si el tritio forma agua sería T2O. Entonces, este es el agua común. Mira, este es el agua pesada. ¿Por qué pesada? Porque tiene más número de masa que el común. Es su hidrógeno, ¿no? Y este es el agua hiperpesada, aunque también se le denomina agua tritiada, que parte del tritio. Estos tres son representados por una fórmula. Por lo tanto, es un compuesto y un compuesto es una sustancia, como ya hemos visto. Tenemos a la primera sustancia entonces, chicos, el agua pesada. Esto lo ponemos por aquí para que vaya recordando. Seguimos y tenemos al petróleo crudo. Chicos, el petróleo es una mezcla de sólidos, líquidos y gases, una mezcla heterogénea de hidrocarburos. Es una mezcla heterogénea de hidrocarburos, de los más livianos a los más pesados. La aspirina, rápidamente decimos que es un compuesto, ¿no? Tiene fórmula C9H8O4. Chicos, ¿qué es el hielo seco? ¿Es mezcla homogénea, mezcla heterogénea, compuesto o el único? Es lo que usan los heladeros en su paquete donde llevan los helados. Abren el paquete y sale un vapor, ¿no? Porque el hielo seco se sublima fácilmente. ¿Cómo es, cómo es la fórmula? Tiene fórmula, por ahí ya te soplé, del hielo seco. Mm, no, no es una mezcla. Por aquí, el hielo seco es el CO2, chicos. Profe, pero yo lo conozco como dióxido de carbono. Bueno, sí, es el dióxido de carbono y se llama así cuando está en estado gaseoso. Y tiene un apodo, se llama hielo seco cuando se encuentra en estado sólido. Ujú, el CO2 en estado sólido. Tiende a sublimarse, pasar a estado gaseoso fácilmente. Entonces se trata de un compuesto también, ¿no? Entonces vamos tres sustancias. Chicos, ¿el aire qué es? Este es un ejemplo clásico. ¿Qué es el aire? Ujú. ¿El aire qué es? Es una mezcla, ¿verdad? ¿Qué encontramos en el aire? Nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, entre otros gases. Como es una mezcla de gases, toda mezcla de gases es homogénea. Es una mezcla homogénea. Tenemos al siguiente, el alcohol etílico, tiene fórmula, te la dan de dato, es un compuesto. Chicos, ¿y el siguiente qué es? Acero inoxidable. El acero inoxidable, ¿qué contiene?
Por el primer término, acero. Para que sea cero es porque se ha mezclado carbono con hierro. Carbono y hierro. Mm, 2% o menos de carbono y el resto hierro. Para que sea inoxidable, cromo, titanio, entre otros elementos que le dan alta dureza. Como yo observo que es una unión de carbono y hierro, una mezcla, debemos recordar que el ejemplo de acero, al ser una aleación, y aquí está presente un metal que es el hierro, toda aleación es una mezcla homogénea. De ahí entonces, ¿cuál sería la clave? Los compuestos, ¿no? Que son las sustancias puras. B, D, E y G. Cuatro. Cuatro sustancias puras, chicos. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, hay que repasar los ejemplos comunes. Por ahí tienes al latón, al bronce, al gas natural, tenemos por ahí al ácido muriático. Todo lo que te acabo de mencionar son mezclas homogéneas. También hay heterogéneas y queremos conocer los ejemplos más comunes de cada tipo de clasificación. Vamos a la pregunta 4 y nos habla acerca de las propiedades de la materia. Propiedad extensiva. ¿Qué es propiedad extensiva, chicos? Las propiedades pueden ser extensivas o intensivas. Las extensivas son las que dependen de la cantidad de materia y las intensivas no dependen. Por ejemplo, ¿qué propiedad depende de la cantidad de materia? Si yo tengo un poquito por aquí de azufre y por aquí tengo un recipiente, ¿qué cambia? ¿Qué propiedad cambia? Lo que va a cambiar es su masa, ¿sí o no? ¿Qué más cambia? Aparte de la masa, que es extensiva. Vamos a colocar aquí algunas extensivas. ¿Qué más cambiaría, chicos? ¿Qué otra propiedad, qué otra magnitud cambia? El volumen, muy bien. Su área, efectivamente. No su área, correcto. Inercia también, ¿verdad? Porque depende de la masa, ¿sí o no? El peso también, ¿sí o no, chicos? Profe, ¿peso y masa no es lo mismo? No. La masa es cantidad de materia, el peso es la fuerza de gravedad que ejerces, ¿no? Que ejerce el planeta Tierra sobre ti. Muy bien, todas esas son extensivas, las que dependen de la cantidad de materia. Por lo tanto, ¿cuál es la clave de la pregunta de aquí? Al ojo, ¿no, chicos? Tenemos la clave que es la letra D. El área de la muestra es de 100 centímetros cúbicos. La conductividad eléctrica va a tomar el mismo valor, sea si hay poco o bastante del material. La densidad, recordar que es intensiva también. ¿Por qué es intensiva la densidad? Recuérdate este artificio. Si tú te acuerdas que densidad es masa entre volumen, si tú obtienes una magnitud a partir de la división de dos propiedades que son extensivas como masa y volumen, entonces esa división te sale una intensiva. ¿Sí? Esa división te va a salir una propiedad intensiva.
acuerdo? ¿Mm? Muy bien. Vamos ahora a maleabilidad, intensidad, ¿no? Y temperatura de ebullición también. Vamos a la pregunta número 5. En la pregunta número 5 nos habla acerca de los cambios físicos y químicos. A ver, cambio o fenómeno, que es lo mismo. Pueden ser físicos, químicos, nucleares y también alotrópico, fenómeno de alotropía. Vamos por los dos primeros, que detalla la pregunta que hemos visto. El fenómeno físico es reversible y no se forman nuevas sustancias, o sea, no hay reacción química. Por ejemplo, doblar una hoja de papel, cortar un polo de alianza, por ahí el desplazamiento de un coche, es un fenómeno físico. Un fenómeno químico, en cambio, es irreversible, se forman nuevas sustancias. Ya hemos visto la electrólisis del agua, por ahí la digestión, la respiración, la fotosíntesis, la combustión, son procesos físicos, químicos, perdón. Químicos, ¿por qué? Porque se da mediante una reacción química donde se va a formar una nueva sustancia. Aparte de ello, debemos recordar que todo fenómeno físico, o mejor dicho, todo cambio de estado de agregación, es un fenómeno físico, o sea, un proceso físico, porque se mantiene la identidad de la sustancia. Por ejemplo, si tengo un cubito de hielo, que es un cubito de agua, si se fusiona, tengo agua líquida, sigue siendo agua. Si se vaporiza, tengo vapor de agua. Todo proceso de un cambio de estado es un fenómeno físico. De sólido a líquido, fusión; de líquido a sólido, solidificación. Y demás, ¿no? Por cierto, ya lo hemos estudiado. Entonces, la primera proposición. F o Q, chicos, físico-químico. Sublimación, físico, es un cambio de estado. Muy bien. Chicos, aquí dice disolución de azúcar en agua. Cuando dice disolución, es porque se trata de una mezcla. Y por ahí comenté hace un momento que la mezcla es una unión de dos o más sustancias puras. Y es una unión física, porque al final dicha mezcla se va a poder separar mediante un método físico. Por lo tanto, la segunda también es física. Y la última, por claves, tenemos que es una propiedad no es un cambio o un fenómeno químico, ¿no? El desmanchado de la ropa con lejía. La lejía entra en acción desinfectante hacia la ropa o hacia la mancha que presenta la ropa, quitando parte de la mancha mediante reacciones químicas, como por ejemplo la cloración del agua, ¿no? Para que se vuelva agua potable. Ahí está. Entonces la clave es la letra C. FFQ. Entramos ahora, ya vimos materia, vamos a colocar por aquí desde la primera pregunta
Hasta la que hemos visto es el tema de materia. Ahora, desde la pregunta número 6, el tema es el átomo, ¿no? O estructura atómica. Colocarle átomo, ¿no? Estructura atómica actual. Y por ahí tal vez modelos atómicos, ¿no? Es estructura atómica. Muy bien. A ver, veamos. Recordemos un poquito, ¿verdad, chicos? Son varios temas. Por aquí está. Ahí te he dejado algunos modelos atómicos respecto a sus gráficas, para que le puedas dar una leída. Según la estructura atómica actual, chicos, el átomo es un sistema energético. O sea, tú tienes que recordar que es energético, ¿por qué? Porque tiene un núcleo o zona nuclear que es la parte diminuta del átomo. Y la parte más grande del átomo es la zona extranuclear, la de mayor tamaño, dimensión o volumen, donde ahí se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo. Estos no giran de manera definida, estos giran con trayectorias indefinidas, ¿no? Y estos electrones se encuentran en niveles de energía, ¿te acuerdas? Nivel uno, nivel 2, nivel 3. De ahí el término energético. Eléctricamente neutro, claro que sí, porque si hay, digamos que haya 3 electrones en la zona extranuclear, eso quiere decir, perdón, por aquí, eso quiere decir, chicos, que hay 3 electrones en la zona extranuclear, es porque ese átomo tiene 3 protones en el núcleo. ¿De acuerdo? Las cargas se compensan. El átomo es neutro. Muy bien. A ver qué dice por aquí. Encontramos aparte de protones en el núcleo, también encontramos neutrones, ¿no? Y otras partículas más de 200 partículas hay dentro del núcleo, pero las fundamentales, las importantes son protones y neutrones. En cambio, afuera del núcleo, en la zona extranuclear, solo se encuentran electrones. Muy bien. Chicos, entonces, el núcleo es diminuto, pequeñito, pero es la que contiene el 99,99% de masa. O sea, por aquí justamente dice, se concentra la mayor parte de masa del átomo. Es correcto. ¿Dónde está concentrada toda la masa? En el núcleo, aquí. El núcleo, chicos, concentra el 99,99% en masa. Es como que la zona extranuclear es hueca, casi vacía. Tiene un porcentaje muy pequeño respecto a la masa de todo el átomo, un 0,1% aproximadamente. ¿De acuerdo? Eso también tenemos que recordar, chicos. Muy bien. Estas son las 3 partículas fundamentales. Tienes por aquí quien lo descubre, su masa en gramos, su carga y su notación. Neutrón, protón en el núcleo, electrón fuera de él. La primera proposición entonces es verdadero. Vamos a la segunda proposición y esa proposición es verdadero o falso. ¿Qué marcamos por ahí?
Eso es recontrafalso, pues, ¿sí o no? Porque dice solo a los neutrones en el núcleo, no, protones también, ¿no? Y demás. La dimensión del átomo, dimensión es tamaño, por cierto, chicos, tamaño, volumen, dimensión, está determinado por la nube electrónica, que es así como se le denomina también a la zona extranuclear. Esa última proposición es, muy bien, es verdadero. Por ende, la clave es verdadero, falso, verdadero. Entonces, concluimos. La masa lo concentra el núcleo y el volumen, o sea, la dimensión, tamaño, la zona extranuclear. 99,9% de volumen del átomo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta 7. Voy a conectar mi laptop porque si no se apaga. Ahora sí. En la pregunta 7 ya es un problema práctico donde debemos recordar la notación del núcleo de un átomo. A ver, E es el símbolo del elemento del cual estoy representando su núcleo. A es el número de masa, o número másico, y se calcula sumando el número de protones más el número de neutrones. Si es un átomo, es neutro, y su número de protones, el Z es el número atómico, y va a ser siempre igual al número de protones. Es el número casillero, porque así lo podemos ubicar en la tabla periódica. Es el número identidad, porque con el Z identifico qué elemento químico es. Si A es protones más neutrones, es lo mismo que A es igual a Z, porque Z es protones, más neutrones. Siendo ello, o habiendo recordado ello, vamos por aquí a resolver este ejercicio. Colocamos, mira, X, E, R y M. ¿Qué te parece si primero calculamos por aquí el número de neutrones de cada uno de ellos, el número de electrones y, bueno, su Z, que va a ser igual al número de electrones, para poder resolver estas tres proposiciones? Vamos a colocarlo en un cuadro. Ya está. Chicos, si para estos cuatro núcleos tengo su número de masa y tengo su número atómico, puedo obtener la cantidad de neutrones, ¿cierto? No Z. Calculamos por ahí. Neutrones para X sería 63 menos 29, 34, ¿no? Para E, 235 menos 92, 143. Para R, 50. Y para M, 74. Número de electrones. Como son neutros, se cumple la regla del pez, que el número de protones es igual al número de electrones, y esto corresponde al número atómico. 29, 92, 38, 53. Listo.
Toda esa información a partir de esa notación. Dice, los cuatro son núcleos de cuatro elementos diferentes. Para saber si son o no son elementos diferentes, me fijo en los números atómicos. Como los números atómicos son diferentes, entonces son elementos químicos diferentes. Verdadero. La segunda es, tiene mayor número de electrones y neutrones que los demás. Es verdadero, ¿no? 143 y electrones 92. X y E son isótopos, dice. ¿Qué significa isótopo, chicos? ¿Se acuerdan? A ver. Igual Z, igual número de protones. Muy bien. Pero como ninguno coincide en el Z, tienen zetas diferentes, ninguno de ellos son isótopos. No. Así que la última es falso. ¿Qué haría por aquí? Verdadero, verdadero, falso. Mira lo que dice aquí. Los isótopos se llaman también hílidos, igual Z, diferente a número de masa. Los isóbaros, igual número de masa. Los isótonos, igual número de neutrones. Los isoelectrónicos tienen igual número de electrones, pero para ser más claros, igual configuración electrónica. ¿Sí? Porque si tienen igual número de electrones y su configuración es distinta, no serían isoelectrónicos. Mira, te presento uno más, los isodiáferos. Son aquellos que tienen igual diferencia de neutrones y protones. O sea, si tú restas neutrones menos protones para un núcleo y para otro núcleo y te da el mismo valor, son isodiáferos. Ya está. Chicos, hasta ahí, ¿todo claro? Siguiente tema, que es configuración electrónica. ¿Todo claro, chicos? ¿O por ahí hay alguna pregunta? Seguimos entonces, y por aquí, mira lo que dice. El único elemento halógeno que se halla como sólido a temperatura ambiente tiene sus átomos con 74 partículas neutras y 127 como número de masa. ¿Cuál es la notación de Lewis para el referido elemento? No hace falta estos números. Profe, yo lo hice con los números, no campeón. Simplemente conociendo que el elemento es halógeno. Tú sabes que si se trata de un halógeno, ¿en qué grupo se encuentra, mis chicos? Si es un halógeno, ¿en qué grupo se encuentra? Grupo 7A, muy bien. Y si está en el grupo 7A, es porque el elemento tiene ¿cuántos electrones de valencia? 7. 7 electrones de valencia. ¿Eso qué significa? Que la notación de Lewis va a ser el símbolo del elemento. En este caso, como no conozco al elemento, pongo la letra E y alrededor de él sus 7 electrones de valencia. Serían uno, 2, ya lo vas a llenar así, mira. Primero pones dos juntitos, uno, 2. Esos dos juntitos son del subnivel S. Recuerda que si tienes 7 electrones de valencia, en el mayor nivel del subnivel S hay 2 y en el P hay 5. Los dos del S ya están juntitos porque están en un orden.
Y los del P, que son 5, puedes comenzar de cualquier lado. Mira, uno, 2, 3, uno en cada lado. Y luego 4 y luego 5. Eso significa que el subnivel P tiene un orbital, dos orbitales llenos y un orbital semilleno. ¿Verdad que el P tiene tres orbitales? ¿Cuál es el que sería la notación correcta? La clave E, ¿no? De elegante, chicos. 2, 2, 2. Ahí lo tenemos. Muy bien. Profe, no me acuerdo dónde están los halógenos. ¿Puedo usar los otros datos, 74 y 127? Sí, ¿por qué no? Si te dice que tiene 74 partículas neutras, que son 74 neutrones, y tiene 127 como número de masa, con eso puedes calcular su Z, restando el número de masa menos los neutrones. Eso te sale 53, mira, campeón. Si te sale 53, tú te acuerdas rápidamente en 54, ¿sí o no? Porque si yo digo 54, ¿de qué elemento estoy hablando, chicos? A ver quién me dice. ¿Quién es el gas noble que tiene 54 como número atómico? El xenón, Xc. Y como es un gas noble, tú sabes que está en el 8A. Pero tú quieres saber dónde está E, que tiene número atómico 53. Pues está un casillero antes, en el 7A. Es por eso que también lo puedes hacer de esa manera. Una vez que sabes que está en el grupo 7A, sabes que tiene 7 electrones de valencia y puedes realizar su notación de Lewis. Ahí tienes la otra forma. ¿De acuerdo, chicos? Profe, yo lo hice por configuración electrónica. Hice la configuración hasta 50. Ya está bien, pero sería más largo, ¿no? Pero también está bien. Recuerda que en el repaso vamos a enseñar a resolver los ejercicios de manera sencilla o más rápida posible. Bueno, seguimos. Y vamos ahora a lo que es configuración electrónica. Veamos. Tenemos al cromo. A ver, si no recuerdas al cromo, yo creo que si lo recuerdas, es un elemento que yo lo denomino antiserrucho, porque no cumple con el principio de Aufbau. ¿Cuándo no cumple con el principio de Aufbau? Cuando al realizar la configuración electrónica adecuada, ¿en qué termina, chicos? Anomalía, muy bien. ¿Cuándo existe anomalía? ¿Cuándo termina en qué? ¿En qué termina su configuración? Habían dos casitos que debes conocer. El primero es D4 y el otro, D4 o D9. Efectivamente, 4, 9, sí. Está bien, Ariana, 4 y 9. Por aquí, si es cromo 24, realizando la configuración electrónica abreviada, me ayudo de mi argón 18. Recordemos que luego de argón 18 aparece el 4s2. Y hasta ahí vas 20. Y después del 4s aparece el 3d. Y para llegar a los 24 en el D tienen que haber 4. Pero como no puede acabar en D4, ¿qué pasaba? Tendríamos que configurarlo de manera estable. Se hace un artificio, ¿no? Como el S tiene 2 y el D tiene 4, pero como termina en D4, va a ser lo mismo si termina en D9,
Lo que va a ocurrir es que va a pasar un electrón del S al D, quedando así, uno en el S, 5 en el D, para este caso. Si acabarían de 9, quedaría uno en el S y 10 en el D. Esa es la configuración correcta. Y ese artificio se va a hacer cuando termina solamente cuando termine D4 y D9. ¿De acuerdo? Ya tengo la configuración de Chrome. Ahora, hay que recordar que el gas noble, que ayuda a realizar la configuración, en este caso para el cromo, todo gas noble tiene electrones apareados. ¿Ustedes se acuerdan qué significa que los electrones están apareados? Significa que los electrones están agrupados de dos en dos en cada orbital. Si son 18 electrones apareados, chicos, si son 18 electrones apareados, entonces, ¿cuántos orbitales llenos hay? ¿Mm? 9, muy bien, porque dos ingresan de dos en cada orbital, ¿no? 9 orbitales llenos. Perfecto. Ahora, ¿puede haber más orbitales llenos, más electrones apareados? Sí. Tendríamos que averiguar lo que sigue en la configuración. Averiguo por aquí para el 4S. El S, ¿cuántos orbitales tiene? Si es S, tiene un orbital. Y como es S1, es un electrón. Como hay un solo electrón en un orbital, es un electrón desapareado. Es un orbital semilleno. Te vas al siguiente, al D5. Chicos, el D, ¿cuántos orbitales tiene? Muy bien, tiene 5 orbitales. Chévere, Alison. Por lo tanto, si son 5 orbitales, y como dice D5, tiene 5 electrones, tú sabes que por la regla de Hahn, los electrones van a ir acomodándose de uno en cada quita hacia arriba. Entonces son 5 electrones desapareados aquí, 5 orbitales semillenos. En total, ¿cuántos electrones desapareados hay? Uno en el S, 5 en el D, 6 electrones desapareados. Ahí, listo. Verdadero. Si tú lo dejabas en D4 y aquí un 2, no te sale, ¿eh? Acuérdate, no puede acabar en D4 y en D no existe anomalía. Habrá que realizar la configuración estable pasando uno del S al D. Presenta dos niveles de energía llenos. ¿Cómo hacemos ello? ¿Cómo sabemos cuántos niveles llenos hay? Bueno, lo vas a averiguar de la siguiente manera. Eh, Reconozcamos que el argón, ¿a qué parte de la configuración? Desde el 1s2, acuérdate, el argón va desde el 1s2 hasta 3p6. 1s2, luego está el 2s2, luego está el 2p6, el 3s2 y el 3p6. Ujú. Listo. Muy bien. Entonces, recordemos algo importantísimo. Cada nivel tiene subniveles. Si es el nivel 1, tiene un solo subnivel por ser 1. Entonces, el nivel 1 tiene un solo subnivel, que es el S. Si ese S está lleno, entonces su nivel está lleno. Muy bien, el nivel 1 está lleno. El nivel 2
Por ser 2, tiene dos subniveles, el S y el P. El S y el P del nivel 2 están llenos, es porque el nivel 2 está lleno. Muy bien. El nivel 3, por ser 3, tiene tres subniveles, el S, el P y el D. Si esos tres subniveles del nivel 3 están llenos, el nivel 3 está lleno. El S está lleno, el P está lleno, pero el D no, porque para que esté lleno, ¿cuántos electrones tiene que haber en el D? ¿Cuántos debe haber en el D para que esté lleno, chicos? Su máximo es 10. Como no hay 10 en el D, entonces el nivel 3 no está lleno. Solo hay dos niveles llenos. Es correcto. Y por último, dice la 3, su configuración electrónica presenta 13 electrones en el tercer nivel de energía. A ver, tercer nivel, 3S, 3P y 3D. 2 más 6 más 5, 13. Eso es correcto. Así que la clave es la letra D. Con ello nos vamos a la pregunta número 10. Ya llegamos a la mitad, mira. Y luego vemos tabla periódica. Desde aquí empezó entonces configuración electrónica. Configuración electrónica. Listo. Vamos por aquí. Chicos, para que dos especies sean isoelectrónicas, es porque deben tener la misma configuración. Veamos entonces. El níquel 28, por ser neutro, tiene 28 electrones, los configuro como 18, luego sigue 4s2, hasta ahí vas 20, 3d8. Sin problema terminen de 8, ¿no, chicos? Listo. Vamos ahora a la configuración del cobre. Pero ese cobre es el ion cobre, con carga más 1. Su número atómico es 29. Cuando es un catión, que tiene carga positiva, primero se configura la cantidad de electrones que tiene su átomo neutro, que es 29. Y 29 sería, desde argón 18, 4s2, 3d9. Sabemos que no puede acabar en d9. Entonces pasa 1 del S al D. ¿Y cómo queda? 4s1, 3d10. Muy bien. ¿Qué significa este más 1, chicos? ¿Que ganó o que perdió un electrón? Perdió, o sea que tengo que quitar un electrón. Los 29 que tiene un electrón menos. ¿Y de dónde lo quito? ¿A quién le quito el electrón? Al S. ¿Y por qué al S? Porque este S pertenece al mayor nivel, ¿no? Primero tengo que quitar al mayor nivel, que es el más inestable, el más externo, el mayor nivel, efectivamente. Entonces le quito ese electrón. Al quitarle, su configuración quedaría argón 18, 3 de 10. Si bien es cierto, hay 28 electrones aquí, aquí también. La configuración del níquel es argón 18, 4s2, 3d8. Y la configuración de cobre más 1 es argón 18, 3d10. Las configuraciones son distintas.
Por lo tanto, no son isoelectrónicos. ¿De acuerdo? Nos vamos al siguiente. Es el vanadio más 2, número atómico 23. Cuando es un cation, primero se llega a los electrones que tiene su átomo neutro, o sea, hasta 23. Acabaría en 3 de 3. Sin problema, acaba en 3 de 3. Y luego, como tiene carga más 2, quito 2 electrones. ¿A quién? Al mayor nivel. Justo hay 2, quito esos 2. Y por aquí, la configuración queda argón 18, 3 de 3. Hacemos ahora la configuración para el cromo más 3. Su número atómico es 24. ¿Cuál es su configuración? Argón 18, 4s2, 3d4. No puede acabar en D4. Pasa 1 del S al D. Quedaría 4s1, 3d5. Como la carga es más 3, tengo que quitarle al mayor nivel, pero en el mayor nivel solo hay un electrón. Y ahora falta quitar 2, porque tengo que quitar 3. Pues me dirijo, como ya no hay nivel 4, porque está vacío, ahora el mayor nivel es el 3. Entonces tengo que quitar aquí 2 más para completar los 3 que indica la carga. Eso quiere decir que la configuración electrónica del cromo más 3 quedaría argón 18, 3D, cromo más 3, ¿no? 3D, 3. Listo. ¿Son isoelectrónicos? Verdadero. Ambos tienen la misma configuración electrónica. Por último, la configuración del cromo más 2. La configuración del cromo más 2 sería parecido al cromo más 3, solo que al 3D le debo quitar un solo electrón para que en total se quiten dos, ¿no? Uno al mayor nivel, nivel 3. Chicos, ¿cómo quedaría la configuración? Argón 18, como le quité uno al 3D5, queda 3D4. Chicos, pregunta, ¿la configuración de este cromo más 2 puede acabar en 3D4? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Por ahí Gabriel me dice no, ¿qué dicen los demás? Por ahí Guider me dice que sí. ¿Qué opinan ustedes, chicos? La teoría dice, si es un átomo neutro, no puede acabar en D4 ni en D9. Si es un ion, sin ningún problema. O sea, sí puede acabar en D4 porque se trata de un ion. Cuando es átomo neutro, ahí no puede acabar en D4 ni en D9. Y es un ion, sí. Por lo tanto, teniendo la configuración, me pregunta si hay 4 electrones desapareados. Estos 18 que tiene el argón son apareados, ¿no? Todo gas noble tiene sus electrones apareados. Me fijo en el D4. El D4, como ya sé, ahí lo mencionó Alison, el D tiene 5 orbitales. De los 5 orbitales, como es D4, hay 4 electrones. Uno en cada orbital, hay 4 electrones desaparecidos. ¿Correcto? La clave es la letra B. ¿Listo? Pasamos al siguiente. El siguiente tema es tabla periódica. Tabla periódica actual, TPA.
o tabla periódica moderna, TPM. A ver, vamos a vernos por aquí. Que recuerden. Un poquito de tabla periódica, chicos. A ver, por aquí. Esa es la tabla periódica que tú debes tenerlo en el cerebrito. Tiene 7 periodos, que son las filas horizontales, de 18 columnas, que son los grupos según la YUPAC, y se representan también en grupos tradicionales del 1 al 8A y del 1 al 8B, donde el 8B contiene 3 de las columnas 8, 9 y 10. Tiene 4 bloques, el bloque S, que está a la izquierda, el bloque P, un pedacito del bloque S, que es del helio, ya que su configuración es 1s2, bloque D en el medio, bloque F abajo. Tenemos a los elementos representativos, que se les denomina los de grupo A, los elementos de transición, que son los grupos de B, de transición interna, que son los del bloque de abajo, grupo de 3B. Aquí están los periodos respecto a sus cantidades de elementos que tienen. El periodo 1 el corto y el más largo el 6 y el 7 con 32 elementos. Recordemos que aquí está la extensión del periodo 6 y 7. Los grupos tienen denominación. Acuérdate, los del A son los más importantes. Alcalinos 1A, alcalinoterrios 2A, boroides terrios 3A, carbonoides 4A, nitrogenoides 5A, anfígenos 6A, halógenos 7A y gases nobles 8A. Tenemos los del grupo B también, por ahí los ferromagnéticos 8B. Que ahí están, ¿no? En la tabla periódica sus respectivos denominaciones. Del bloque F, que son elementos que pertenecen al grupo 3B también, tenemos a los lantánidos, ya que comienza de lantano, y a los actínidos, que comienzan de lactino, cada fin. Se le denomina metales de transición interna o tierras raras. Además, sabemos que en la tabla periódica los metales livianos están por aquí, 1, 2A, los pesados en el medio, y los de transición, que son pesados también, la parte de abajo. Tenemos a los no metales que se encuentran en la zona de la derecha, perdón, de la tabla periódica, y los metaloides que son 8, denominados también semimetales, que forman una escalerita separando a los metales de los no metales. El único no metal que está a la izquierda es el hidrógeno. Está por aquí. Esto es respecto a la ubicación. Si la configuración acaba en S, ese numerito me indica el grupo D y el grupo UPAC, la columna. Si acaba en P, ese numerito, le sumamos 2 del S y tenemos el grupo de A. Si acaba en D, ese numerito, le sumamos 2 y nos indica el grupo de B. Pero cuando es P, le sumamos 12, o sea, 10 más, para saber la columna. Porque si es del grupo 3A, entonces sería 13, columna 13. Si es 4A, 14, si es 5A, 15. O sea, de lo que ha sumado X más 2, le sumas 10 más para saber el número de columna. Hay excepciones respecto a la suma de aquí, X más 2 nos sale 9, o 10, 11 o 12, y pertenecen al grupo B. Si es 9 o 10, está en el grupo 8B. Si es 11 o 12, columna 11, 12, grupo 1, 2B. Si tenemos al F, sea cual sea la cantidad de electrones que tiene el F en su terminación, pertenece siempre al 3B, que es la columna 3. Bueno, por ahora, hasta ahí. Vamos a ver.
Primera proposición, chicos, ¿verdadero o falso? Vamos, proposición por proposición. Si tienes la clave, igual me la mencionas. Verdadero, muy bien. 18 columnas y 7 filas. Siguiente. Está formada por 4 bloques. SPDF, ¿verdadero o falso? Verdadero. Sí. Los elementos del grupo A o representativos pertenecen al bloque S o P. Verdadero también. SP, grupo A, representativo. D, grupo B, metales de transición. F, 3B, de transición interna. Vamos al siguiente. Te dice el magnesio 2 es un elemento representativo. Podemos hacerlo mediante su configuración. Magnesio 12. Te ayudas del neón 10 y luego del neón 10 sigue 3s2, ¿no? Si acaba en 3s2, como acaba en S, pertenece al bloque S. Y si pertenece al bloque S, entonces es del grupo A. Y si es del grupo A, es representativo. Verdadero. Simplemente no siendo en que termina. El azufre 16 pertenece al bloque B. Azufre 16. Configuración. Chicos. 3s2, 3p4. ¿Está bien P? Bloque P. Está en el bloque P. Verdadero. Cobalto 27. Vamos por el cobalto. Me ayudo con el argón. Argón 18. 4s2, 20. 3d7, 27. Como acaba en D, bloque D. Y lo del bloque D, ¿cómo se denomina? Metales de, es un metal de transición. Metal de transición. Ujú. Así que por ello, la clave es la letra A. ¿Correcto, chicos? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. Ahora veamos un problemita de propiedades periódicas. Propiedades periódicas. Seguimos en el tema de tabla periódica, pero ya en la segunda parte, donde se ven las propiedades periódicas. A ver, vamos bien de tiempo, ¿no? Vamos bien de tiempo, chicos. Aquí está tabla periódica actual. Ajá, familias, propiedades periódicas, todas ellas. Está su definición de cada una de ellas. Lo que nos interesa para este ejercicio es la tendencia de estas propiedades. Recordar que el carácter metálico, electronegatividad, ah, espérate, aquí es carácter no metálico. Me faltó el no. El carácter no metálico, la electronegatividad.
la energía de ionización y la afinidad electrónica, aumentan hacia arriba y hacia la derecha. El carácter metálico, el radio atómico, el radio iónico aumentan hacia abajo y hacia la izquierda, de menos a más. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces por aquí cómo ubicar a estos elementos sin hacer uso de la configuración electrónica, chicos. ¿Se acuerdan o no? ¿Me ayudo con qué? ¿Me ayudo con qué? ¿Me ayudo, chicos? ¿Mm? Con los últimos que están en la tabla, la última columna. ¿Quiénes son? Los gases nobles, pues, ¿sí o no, chicos? Los gases nobles. Estamos haciendo un bosquejo de nuestra tabla periódica y a ver si se acuerdan. El primero te ayudó, helio 2. Siguiente, neón, ¿cuánto, chicos? 10 argón, 18 criptón, 36 radón, xenón, perdón, xenón, 54 y radón, 86. Chévere, ¿ah? 2, 10, 18, 36, 54, 86. Chévere, chicos. Entonces, si yo quiero ubicar al nitrógeno 7, aquí tengo el 10, 9, 8, 7. Tres casilleros antes. Ahí está nitrógeno. Quiero cloro 17, uno antes del 18. Aquí está el cloro. Quiero por aquí sodio 11, uno después del 10, o sea, abajo, por aquí. Nada, ¿no? Uno después del 10. Listo. Rápidamente los ubico en la tabla periódica y aquí me hablan del radio. ¿Quién tiene mayor radio, chicos? ¿Cómo aumenta el radio atómico? El radio atómico hacia la izquierda y hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿quién está más a la izquierda? ¿Quién está más abajo? Es el sodio. El sodio es el que tiene mayor radio atómico. Ah, perdón, aquí dice, el radio atómico es menor el del nitrógeno, sí, porque se encuentra más arriba. Eso es correcto. Los de arriba tienen menor radio que los de abajo. Listo. ¿Qué más? Electronegatividad y energía de ionización. A ver, la electronegatividad aumenta hacia la derecha y hacia arriba. Hacia la derecha y hacia arriba. La energía de ionización también. La energía de ionización también. Entonces, te dice el fósforo. Ah, nos habla acerca del fósforo. Mira, nos hemos olvidado ubicar al fósforo. Jeje. A ver, vamos a buscar al fósforo. Fósforo 15, 3 antes del 18 aquí. Entonces, comparando el fósforo, ¿ah? Su radio es menor que el del nitrógeno. Ahí ya no. Sí, me hablaba del fósforo. Entonces es falso, ¿no? El fósforo al estar más abajo, su radio es mayor. Nos vamos al siguiente. El fósforo tiene menor electronegatividad que el cloro. Sí, porque está más a la izquierda. Menor electronegatividad que el cloro. Verdadero. ¿Tiene mayor energía de ionización que el sodio? Sí, porque está más a la derecha. Eso es correcto. Así que la clave aquí, chicos, es la clave B. Va.
Clave la letra. Muy bien. Vamos al problema 14. Desde el problema 14, chicos, el tema es el siguiente. Enlace químico, ¿no? Enlace químico. Listo. Cuando se forma un enlace químico, ahora vamos a recordar enlace químico. Los enlaces químicos pueden ser, bueno, son interatómicos y también tenemos las fuerzas intermoleculares, que ahora las vamos a ver. Primero los enlaces químicos de aquí, interatómicos. Iónico, covalente, metálico. ¿Mm? El enlace químico va a mantener unido a átomos, ya sean neutros o iones, para formar moléculas si son neutros y redes cristalinas si son iones, que son entidades más estables que los átomos libres. Es por eso que al ser más estables presentan menos energía. Este enlace se da mediante un proceso exotérmico, o sea, un proceso donde se libera energía, al cual denominamos energía de enlace. Como ya sabemos, se clasifican estos tres. El iónico generalmente se da entre metal-no metal, covalente entre no metales, y el metálico entre cationes metálicos. El enlace iónico se da por transferencia de electrones, el covalente por compartición, y el metálico es cuando se forman los cationes de los metales o su respectivo mar de electrones. Estos dos se pueden representar mediante una notación de Lewis. Buena pregunta, Estefan. Preguntas, empezaron las preguntas curiosas y por eso he colocado aquí, esto lo voy a compartir, mira, el iónico, su intensidad de esta fuerza es de 500 a 4000 kilojoules por mol y el covalente de 200 a 450 kilojoules por mol. O sea que el más fuerte es el iónico. El metálico generalmente está en segundo puesto, pero nunca te van a pedir comparar iónico con metálico, porque algunas veces el metálico va a ser más intenso que un iónico. Está ahí en promedio. Pero sí la comparación entre iónico y covalente. ¿Quién es más fuerte? El iónico. ¿Correcto, Stephanie? Ahí lo tienes. Y también tienes la relación de fuerzas entre las fuerzas intermoleculares. Aquí de frente, el puente hidrógeno, por ejemplo, es más fuerte que el dipolo-dipolo normal y este es más fuerte que la dispersión. Pero incluso más fuerte el ion dipolo, que es entre un ion y un dipolo, pues como mismo nombre lo dice, ¿no? Listo. Vamos por aquí. Bien, ahora vamos a ver qué nos dice nuestra primera pregunta. Cuando se forma un enlace químico a partir de átomos libres, se logra mayor estabilidad, absorbiendo energía en el proceso. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Verdadero o falso la primera? La clave está en absorbiéndose, ¿no? ¿Verdad? En este proceso, ¿cómo era el proceso del enlace químico? ¿Endotérmico o exotérmico?
¿Cómo es el proceso en el enlace químico, chicos? Es exo, pues y si es exo, se libera, ¿no? Si es exo, se libera, no se absorbe. Falso. Vamos al siguiente, dice, los átomos de elementos representativos cuando forman enlaces químicos siempre cumplen la regla del octeto. La regla del octeto, al ser una regla, pues ya no siempre se cumple, chicos. No sería una ley. No siempre, porque algunas veces eh, el elemento puede quedar con más de 8 electrones de valencia cuando forma un enlace o con menos de 8. Recordemos que hay excepciones para esta regla del octeto. ¿Ok? ¿Qué es octeto? Cuando un átomo adquiere 8 electrones de valencia cuando se forma un enlace químico. No, no siempre se cumple, pero la mayoría de casos se da de esa forma. Muy bien. Sí, eso está bien. Ahí estamos. Bueno, ¿qué más dice? Los enlaces químicos se pueden clasificar como iónico, covalente y metálico. Acabamos de ver que sí, eso es verdadero, y por eso la clave es la letra E. Una excepción del enlace de la regla del octeto. Por ejemplo, en el borano. En el borano, el boro, que tiene 3 electrones de valencia, ya que está en el grupo 3A, y el hidrógeno, que todos sabemos que tiene un electrón, que ese es su electrón de valencia, lo que va a suceder aquí, lo que va a suceder aquí, chicos, es que se va a formar 3 enlaces simples. Con ello, mira, me doy cuenta de lo siguiente, que el hidrógeno no va a cumplir nunca el octeto, porque siempre va a llegar a máximo 2. Tenía uno, le comparten uno, llega a 2. Y en este caso el boro tampoco llega al octeto. Tenía 3 y como le está compartiendo cada hidrógeno un electroncito, pues tiene 6 ahora. Llega al sexteto. Entonces, no siempre. Listo. Problema 15. El cloruro de calcio es un compuesto químico utilizado como medicamento en enfermedades ligadas al exceso de deficiencia de calcio en el organismo en la industria de la alimentación. Es un sólido blanco incoloro de densidad 2.150 kilogramos por metro cúbico, punto de fusión 710 grados Celsius, punto de ebullición 1935 grados Celsius. Con respecto al cloruro de calcio, seleccione la propuesta correcta. Chicos, ya efectivamente van muy bien. ¿Mm? Mejor acordarse las excepciones, ¿no? ¿Qué te parece si le pongo las excepciones? Por aquí, por ejemplo, el helio, que no forma enlaces químicos, él es estable solo, él tiene 2 electrones de valencia y no cumple. ¿Quién más? El litio sí forma enlaces químicos, pero nunca llega al octeto. Está por aquí el berilio, está también el boro. El aluminio se encuentra también, pero el aluminio en algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Cuándo, profe? Cuando forma enlace iónico, sí cumple el octeto, y cuando forma enlace covalente, no. El hidrógeno, y ahí los tienes, que son las excepciones. ¿De acuerdo? Hay elementos, estos elementos que acabo de colocar no llegan al octeto, o sea, llegan a 6, a 4 o a 2. Por ejemplo, también hay elementos que se pasan a veces de 8, como el fósforo, como los gases nobles que a grandes temperaturas se logran enlazar y forman más de 8 electrones de valencia. A eso se llama octeto expandido.
Es porque toman más de 8 electrones de magnesio. ¿Ok? Por ejemplo, en esta molécula, ¿no? Mira, el fósforo se puede enlazar con 5 cloros. Uno, 2, 3, 4, 5. Y de los 5 electrones que tiene el fósforo por estar en el grupo 5A, cada cloro le comparte uno y estaría llegando a 10 al DC, ¿no? Casos especiales ya, ¿no? Ese es el pentacloruro de fósforo. Muy bien, vamos al formar entonces la fórmula de cloruro de calcio. Chicos, el calcio, te dan su número atómico, pero no es necesario. Tú sabes en qué grupo se encuentra el calcio, ¿verdad, chiquilín? Un alumno sabio lo sabe. Además, rápidamente, tu cabecita, tú te acuerdas del 18. El 18 es argón, él está en el 8A. Dos casilleros más, es el grupo 2A, ¿no? Y si está en el grupo 2A, ¿cuál es su carga del calcio cuando se combina con otro elemento, chicos? Su estado de oxidación del calcio, ¿cuál es? Más 2, ¿no? Acuérdate. 1A más 1, 2A más 2, 3A más 3. Ujú. ¿Y el cloro, chicos, el cloro? 17, uno menos de 18, grupo 7A entonces, ¿no? Grupo 7A. Si está en el grupo 7A, si está en el grupo 7A, los del grupo 7A, chicos, flúor no, cloro, bromo, yodo, el flúor solamente presenta una carga, pero el cloro, el bromo y el yodo tienen cuatro cargas, cuatro valencias. Uno, 3, 5, 7, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan, chicos, o no? Pero ese 1, 3, 5, 7 es cuando son positivos. ¿Y el negativo del cloro cuál es? El primero, siempre el primero, menos uno. Y es el que necesitamos. Porque si ya el calcio tiene carga que lo acompaña, que es el cloro, debe tener la carga negativa. Uno positivo, uno negativo, entre estos dos iones se forma un enlace que es el enlace iónico, ya que el calcio es metal y el cloro es no metal, ¿no? Profe, ¿cómo sabe que el calcio es metal? Grupo 2A, campeón, metal alcalino térrico. Y el cloro, al ser halógeno, no metal. Metal, no metal, chicos, al toque, ¿se forma qué? Enlace iónico. Cruzas las cargas y se convierten en subíndices, le quitas el signo. Uno para el calcio y dos para el cloro. Y esa sería su fórmula. Acá dice que es KCl, no, faltó el 2. ¿Cuál es la proposición correcta, chicos? Al ser un enlace iónico que se va a formar, este compuesto de aquí es un compuesto iónico. Habrá que ver cuáles son las propiedades del compuesto iónico. Son sólidos cristalinos. Término, anisotrópicos. Son duros y frágiles. ¿Cómo es eso? Resisten las rayaduras, pero se quiebran fácilmente. Conducen la electricidad cuando están fundidos o cuando están disueltos en agua, no cuando están en estado sólido. Cuando están fundidos, sea en estado líquido, o cuando se han disuelto en agua. Generalmente tienen elevados puntos de fusión y ebullición. Chicos, ¿cuál es la clave entonces?
En la B podrías dudar, lo dejas para el final. En la E no dudas, porque los que son maleables y dúctiles no son los compuestos iónicos, son los metales dúctiles y maleables. Mm. Entonces por aquí continúas. Están constituidos por pares iónicos en los que el ion calcio comparte. Comparte, chicos, ahí ya falló, ¿no? En un enlace iónico, ¿qué se da? No compartición, sino transferencia de electrones. Te queda con la B y la C. ¿Cuál marcas? Chicos, a 800 grados Celsius, ¿qué sucede? ¿Cómo está esta sustancia? Si su punto de fusión es 172 grados Celsius, significa que a partir de esta temperatura a más, ¿en qué estado se encuentra, chicos? Si la temperatura es mayor o igual a 772 grados Celsius, ¿en qué estado se encuentra, chicos? ¿Qué significa ello? Se va a encontrar en estado, como dice fusión, el sólido al fusionarse significa que es líquido. O sea, desde 772 a una temperatura mayor es líquido. Pero ojo, no tiene que pasar los 1935, porque si pasan desde 1935 a más, ya es gas, ebulle. Entonces está mayor que 772, menor que 1935. Es líquido. Y si a 800 es líquido, entonces cuando se ha fundido, cuando está en estado líquido, sí conduce la corriente eléctrica. Y es por eso que la clave es la letra C. Profe, ¿y la B? Es muy soluble. Los compuestos iónicos se disuelven. Vamos a colocar aquí, se disuelven en solventes polares. Acuérdate, el agua es polar. Uno de ellos el agua, H2O. No, no polares. No polares significa apolares. Chicos, ¿está todo claro con la pregunta 15? Pasamos a la 16. Tenemos una molécula aquí. Nos piden el número de enlaces sigma, el número de covalentes coordinados y el número de electrones sin compartir. ¿Cómo lo hacemos? Rapidito, sabemos que el hidrógeno tiene uno. El oxígeno lo puedes encontrar así, ¿ya? Al oxígeno, si lo encuentras con dos rayitas, estos dos electrones son del oxígeno. Si lo encuentras con dos rayitas formando un doble enlace, estos dos electrones son del oxígeno. Y si solo lo encuentras con una rayita, es porque esos dos electrones no le pertenecen al oxígeno. Ojo, dato, un quimidato. ¿Estamos? Como aquí lo encuentro con dos rayitas, dos electrones, esos dos electrones son del oxígeno. Sabemos que el oxígeno, y con su número atómico lo puedes comprobar, está en el grupo 6A. Si 2, ahí está compartiendo 2. Y si es del 6A, tiene 6 electrones de valencia. Entonces 2 comparte y 4 quedan sin compartir. ¿Correcto? Aquí el oxígeno lo encuentro con una rayita. Entonces ninguno es electrón del oxígeno.
No tiene electrones aquí el oxígeno compartiendo. Como no ha compartido electrones, está así, este tipo es. Entonces sus 6 electrones están sin compartir. Sus 6 electrones están sin compartir. Sus 6 electrones están sin compartir. Profe, ¿qué entonces de quién son? Del cloro. El cloro está en el grupo 7A. Compruébalo con su número atómico si deseas, si te acuerdas, directo. O sea que tiene 7 electrones de valencia. A ver, aquí uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ujú. Se terminó, chicos. Vamos a corroborar. Enlace sigma. Si es simple, es sigma. Como todos son simples, todos son sigmas. Hay 2, 3, 4, 5 enlaces sigmas. Y con ello se acabó. La clave es la C. Comprobemos lo demás. Si tú observas un enlace donde 2 electrones le pertenecen a un mismo elemento, que en este caso es el cloro, significa que el cloro comparte, o sea, el cloro aporta y el oxígeno no aporta. El cloro aporta en el enlace, el oxígeno no aporta. Cuando eso sucede, se llama enlaces dativos o coordinados. Entonces aquí hay 3 enlaces coordinados o dativos. En cambio, si tú encuentras un enlace de este tipo, de aquí, mira, por ejemplo aquí, donde los dos aportan el hidrógeno y el oxígeno, eso sería un enlace normal. Y aquí hay 2 enlaces normales. 2 enlaces covalentes normales. ¿De acuerdo? Oxígeno cloro aporta, el hidrógeno oxígeno aporta. Y te pide los electrones sin compartir. Los electrones sin compartir, los que quedan fuera, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. La clave es la letra C. Fácil, ¿verdad? Fácil ese ejercicio. Problema 17. Problema 17, chicos. Muy bien. Y por aquí dice el carbono siendo el átomo central cumple el octeto. Vamos, igualito. El oxígeno, si lo encuentro con 2 rayitas, es porque 2 electrones son de él. Como tiene 6, 4 están sin compartir. El hidrógeno tiene 1. El carbono, a ver, continúo con los oxígenos primero. Aquí el oxígeno tiene 2 rayitas, 2 comparte, 4 quedan libres. Recuerda que tiene 6. 2 comparte aquí, 4 queda libre. El hidrógeno tiene 1. Y el carbono está en el grupo 4A. Por lo tanto, tiene 4 electrones de valencia. 1, 2, 3 y 4. Se acabó, chicos. El carbono cumple con la regla del octeto, tiene 4 y le comparten 4. Observa alrededor del carbono, hay 8. Por lo tanto, sí cumple el octeto. La molécula presenta un enlace múltiple. Eso es correcto. Aquí está. Es el enlace doble. Ese es el múltiple. Doble o triple, múltiple. Presenta 6 enlaces covalentes simples. Hay un doble y ¿cuántos simples? Aquí hay, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 enlaces simples. No vayas a pensar que el doble tiene 2 simples, no. Es un doble y 4 enlaces simples. Listo. La última es falsa. La clave es la letra D. Tenemos la 18. Cerramos con este ejercicio. Y se presenta 4 enlaces covalentes simples. Ajá, mire, es el ion amonio. Cuando tienes un ion donde tienes hidrógeno, su carga es +1, es porque la sustancia inicial era NH3
y un hidrógeno con carga más uno ha venido a unirse a esta sustancia. El ejemplo más clásico es del bromoamol. Entonces, veamos cómo indicar los electrones de cada uno de ellos. Los tres hidrógenos que están aquí tienen su electrón sin ningún problema. El nitrógeno recuerda que tiene 5 electrones, porque está en el grupo 5A. 3, 4 y 5. Profe, ¿qué pasó? Y el electrón de este hidrógeno no. Este hidrógeno no tiene electrón porque el hidrógeno vino con carga más uno. Tiene un electrón si es hidrógeno. Si tiene carga más uno, no tiene ningún electrón. Y él ingresó a esta sustancia. ¿Mm? ¿Y cómo eso? Pues el nitrógeno lo enlazó con un enlace dativo. Ya que aquí el nitrógeno es el único que aporta, entonces le está dando un enlace dativo al hidrógeno que vino sin electrón con carga más uno. ¿De acuerdo? Entonces esta carga más uno de la sustancia es por parte de este hidrógeno. ¿De acuerdo? Listo. ¿Son cuatro enlaces simples? Sí. Tres normales y un dativo. Tres enlaces normales y un dativo forman cuatro enlaces simples. Muy bien. Verdadero. Dos enlaces normales y dos dativos. Falso. Tres normales y un dativo. Y el átomo central no cumple con el octeto. A ver, veamos. Alrededor del nitrógeno, que es el central. 2, 4, 6, 8. Sí cumple. Acá dice que no. Eso es falso. Y nos piden las correctas, que sería solo la 1. Bueno, chicos, ahí lo vamos a dejar. Tenemos por ahí el problema 19 y 20 respecto a lo que es fuerzas intermoleculares. Y las claves son las siguientes, Terito, para que puedan ver luego. Les dejo también la teoría o el resumen, ¿no?, de cada uno de estos ejercicios por aquí, chicos. ¿Dónde estás? La 19, la clave es la A. Y la 20, la clave es la letra B. Muy bien, nos estamos viendo entonces. La 20 es la B, Marquito. Nos vemos entonces en la próxima clase, chicos. Cuídense. Hasta la próxima.